sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Le agradecemos a Dios que nos permite nuevamente estar aquí con ustedes, compartiéndoles estos temas, ¿verdad?, muy importantes de la palabra de Dios. Bienvenidos todos. Qué bueno que nos están viendo por el internet, gracias a Dios. Y pues vamos a continuar con esta serie de estudios del libro de San Marcos. Amén. Si alguien nos ha estado viendo en estos estudios, pues ya saben, estamos en el capítulo 3 de San Marcos. Así que les invito, por favor, si alguien tiene su Biblia en la mano, abra su Biblia, por favor, en el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 7 al versículo 12. Este es el segundo tema del capítulo 3 de San Marcos. Amén. Si alguien no tiene una Biblia a la mano, escuche con atención, voy a darle lectura a la palabra de Dios. Dice así, capítulo 3, versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores del Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que para tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Hasta ahí. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos esté guiando, que sea su Santo Espíritu el que ministre esta palabra, que nos enseñe, ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración. Amado Dios, te agradecemos en esta tarde bendita, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder tener este tiempo para escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú seas el que nos enseñe, Padre, que seas tú el que nos dé tu palabra. Señor, tu palabra dice que de lo alto desciende toda sabiduría y toda revelación de la palabra, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, el que nos esté enseñando la palabra en esta tarde, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues como ya les decía, estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Recuerden que este es uno de los 3 evangelios sinópticos y ya les he comentado, les repito a los que no nos han estado viendo en estas transmisiones, en esta serie de estudios del Evangelio según San Marcos. Este es uno de los, se cree, ¿verdad?, que este es uno de los evangelios que se escribió primero, o el que se escribió primero. De ahí San Lucas y San Mateo, que fueron los otros 2 evangelistas que escribieron también el evangelio, se basaron mucho en este libro, ¿verdad? Eso es lo que pues se cree, ¿verdad?, se conoce por medio de la gente que estudia las escrituras, los estudiosos, los historiadores. Así que por eso este evangelio de San Marcos, aunque es uno de los libros, o más bien es el evangelio más corto, como más resumido, ¿verdad? Pues es importante por el dato histórico que ya les comento, ¿verdad? Así que pues vamos a continuar, ya oramos pidiéndole a Dios que nos revele, así que vamos a entrar al estudio. Entonces, veíamos que en los otros 2 capítulos, el capítulo 1 y 2, como ya hemos visto en en el Evangelio de San Marcos, o San Marcos más bien, él escribía, o más bien unía relatos
con temas pues que tenían, que eran similares, ¿verdad? Y como que él quería recalcar mucho algún tema en especial, ¿no? Entonces, ya vimos que en el capítulo 1 pues hablaba mucho de endemoniados, de sanar y de todo esto. En el capítulo 2 vemos que su tema principal o sus temas principales es hablar acerca de los conflictos, ¿verdad?, que tenía con, con los fariseos, ¿verdad?, principalmente. Y en este capítulo 3, ¿verdad?, como ya vemos, la fama de Jesús, del Señor, se va haciendo cada día más grande, ¿verdad? Cada día se va conociendo más lo que él hacía, lo que él decía. Entonces, pues, conforme crecía la fama de Jesús, los problemas también se acrecentaban, ¿verdad? Entonces, a partir de este capítulo 3, vamos a ver una serie de relatos que escribe Marcos, principalmente ya con grandes multitudes. Aquí vamos a ver que uno de los temas principales ya es la barca, ¿verdad? Aquí vemos en un versículo que nos habla de la barca que preparan para Jesús. Se cree que es una barca especial que Jesús anduvo usando, ¿verdad?, mientras andaba aquí en este mar, ¿verdad?, en este lago. Bueno, algunos le llaman mar, algunos le llaman lago. En realidad es un lago, ¿verdad?, el lago de Galilea. Entonces, cuando andaba cuando se trasladaba de una ciudad a otra, recuerden que este lago también es conocido como el Decápolis, porque lo rodeaban, bueno, Deca viene de 10, ¿verdad?, polis, ciudades. Entonces, lo rodeaban, se cree que 10 ciudades principales, ¿verdad? Había otras más, pero eran 10 principales ciudades. Entonces, en estos siguientes capítulos, de aquí hasta el capítulo 6, vamos a ver mucho acerca de la barca, vamos a ver mucho acerca de el mar, ¿verdad? Como ya les decía, en unas traducciones dice mar, en otras traducciones dice lago, pero era el mismo, ¿verdad? Solo es cuestión de traducciones, de las versiones de la Biblia. Entonces, vamos a estar viendo que Jesús usaba una barca. Aquí el Señor les pidió que le prepararan una barca, y esos son los temas que vamos a estar viendo aquí en esta sección, ¿verdad?, de la Biblia. El Señor Jesús andando en el mar, andando en la barca, y pues iniciamos con este relato de Jesús, ya con las grandes multitudes siguiéndole, ya pues en la barca, ¿verdad? Bien, vamos a entrar a los versículos que leímos. Dice en el versículo 7, Jesús se retiró al mar, ¿verdad? Al mar, como les decía, en algunas versiones dice el lago, que como ya les decía es el mismo, no hay un error. Sencillamente algunos lo traducían como el mar, otros como el lago, pero es el mismo. Dice, entonces se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. También aquí quiero resaltar algo. En algunas traducciones también nada más dice Galilea. Recuerden que Galilea es donde inició el Señor Jesús, ¿verdad? Galilea es la parte norte de Israel, pues se puede decir que su ciudad natal, ¿verdad? O más bien donde vivía Jesús, donde pasó su niñez. Recuerden que Nazaret es una ciudad de Galilea. Entonces, allí inició su ministerio en Galilea, principalmente, después de haber sido bautizado, ¿verdad? Ya sabemos que bajó a Jordán a ser bautizado por Juan, y después de ahí regresó a Galilea, y allí fue donde, pues se puede decir que inició el ministerio. Allí es donde empezó a ser ya reconocido, empezaron a escuchar de Jesús. Entonces, por eso es que nos dice que
En Galilea es donde inició su ministerio y donde empezó a conocerse. Entonces, les decía, algunos también, aquí algunos traducciones solamente dicen Galilea, aquí nos dice que de Galilea y de Judea. Recuerden que son las, regularmente Israel, pues se divide en territorios, ¿verdad? Pero Galilea y Judea son de los más conocidos. Recuerden que también Samaria está ahí en medio de estas dos ciudades. Eh, entonces, se puede decir que cuando se habla de Galilea y de Judea, se está hablando prácticamente pues de todo lo que es Israel, ¿verdad? Recuerden que Judea, cuando se separó el reino, ¿verdad? Cuando se dividió el reino en dos, Judea fue la parte sur, ¿verdad? Donde siguió gobernando pues toda la línea, ¿verdad? De David, los reyes de Israel, y la parte norte, que, que era más conocido como Israel, es donde gobernaron la otra parte, ¿verdad? Eh, entonces, cuando se dividió, ¿verdad? Cuando fue esta división. Entonces eh, aquí vemos que ya Jesús empieza a recorrer todo Israel y su fama se empieza a conocer ya por todo Israel. Dice el versículo 8, de Jerusalén, fíjense, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Entonces, definitivamente este relato bíblico que nosotros estamos leyendo aquí, pues seguramente tiene que ver con un tiempo pues ya grande, ¿no? Se puede decir que pasó un buen tiempo, o abarca más bien, mejor dicho, ¿verdad? Abarca un tiempo prolongado todo este suceso, porque dice que eh, ya andaba en Galilea y vinieron a él, ¿verdad? De Idumea, fíjense cómo aquí Marcos, pues lo que quiere enseñar, lo que quiere remarcar Marcos es que todo Israel vinieron a él, ¿verdad? Porque Idumea, ¿verdad? Si nos vamos al área geográfica de lo que es Israel, Idumea pues es la parte sur, ¿verdad? La parte sur de Galilea, la parte sur, perdón, de Judea, lo que era Edom, ¿verdad? De allí viene Idumea. Entonces era desde la parte sur, que es Idumea, hasta la parte norte de Israel, que es Tiro y Sidón, ¿verdad? Entonces aquí Marcos nos señala que vinieron de Jerusalén. Fíjense cómo inicia de Jerusalén. Se puede decir que de la parte más judía, ¿verdad? Es decir, vinieron tanto gente pues muy religiosa, judía, como gente incluso ya gentiles, ¿verdad? Porque Tiro y Sidón pues eran principalmente ciudades ya gentiles, ¿verdad? Entonces se inicia con Jerusalén, que es una de las ciudades pues obviamente, ¿verdad? Más judías, ¿verdad? Que se practicaba la religión, el judaísmo, pues, y pasa por Idumea que es pues una ciudad que había sido ya muy influenciada por el judaísmo, ¿verdad? Y finalmente dice que de los alrededores del Jordán, recuerden que Jordán prácticamente dividía en dos a Israel, pero la parte oriente, la parte, sí, la parte occidente de Jordán, pues no estaba completamente poblada por Israel, aunque era parte de la tierra prometida de Dios, ¿verdad? O más bien la tierra prometida que Dios les había prometido, no estaba completamente pues poblada por Israel, pero era una parte, ¿verdad? de la tierra prometida. Entonces
está Jordán de todos sus alrededores y finalmente de Tiro y de Sidón, que ya, como ya les decía, son ciudades que estaban más al norte y ya más, más gentiles, ¿verdad? Entonces, lo que nos quiere dar a entender aquí, o lo que nos quiere mostrar aquí Marcos, es que primero, abarcando el área geográfica, nos habla desde el de norte a sur de Israel, pero también nos muestra que tanto gente pues completamente practicante del judaísmo, hasta gente que pues medio practicaba el judaísmo, y incluso hasta gente que no era judía, ¿verdad? Que eran gentiles. Entonces, esto nos indica que primero era un tiempo prolongado el que sucedió aquí, y segundo, también era un área geográfica, la gente, ¿verdad?, venía de todo Israel, y que ya era muy conocido el Señor Jesús. Su fama se extendió ya por todo Israel, tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Porque dice, como vemos aquí en el versículo, en la segunda parte del versículo 8, oyendo, ¿verdad? Porque habían oído cuán grandes cosas hacía. Entonces, por eso es que grandes multitudes vinieron a él, ¿verdad? Aquí también nos enseña cómo la ciudad, cómo la gente, ¿verdad? La sociedad en aquellos tiempos estaba tan necesitada de Dios, tan necesitada ya, tan sumergida en mucha opresión, porque ya aquí estaban viviendo bajo la opresión romana también. Entonces, recordemos que Jesús llegó después de 400 años de silencio, de lo que le llaman los 400 años de silencio, ¿verdad? Donde Dios no había pues enviado profetas, no había, parece que se había quedado pues un tiempo en silencio, ¿verdad? Entonces Jesús llega en un tiempo en el que la situación ya era muy precaria, y todo el mundo preguntándose, ¿y dónde está Dios? ¿Verdad? Por eso a mí me gusta mucho ese texto que dice que tierra de Galilea, gran luz les resplandeció, ¿verdad? Jesús llega con una gran luz que cuando empiezan a notarla, todo mundo corre a él, pues queriendo escuchar esperanza, queriendo escuchar consuelo, queriendo recibir sanidad, queriendo recibir las promesas del Dios vivo, ¿verdad? Entonces, era normal que la gente acudiera a él cuando empezaron a escuchar que sanaba enfermos, que expulsaba demonios y que hacía muchas otras señales. Pues la gente empezó a correr a él, ¿verdad? Y eso pues ha sido siempre así la sociedad, ¿verdad? La humanidad, cuando escucha que en algún lugar o que alguien trae que trae esperanza, que trae sanidad, que trae, pues la multitud corre hacia él, ¿verdad? Entonces, imagínense aquí Jesús haciendo todas estas señales, todas estas proezas, pues es seguido por grandes multitudes, ¿verdad? Dice en el versículo 9, entonces dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Bien, entonces aquí, como ya les comentaba, se cree que esta barca era una barca que estuvo usando siempre que anduvo en estas ciudades de lo que les decía, las 10 ciudades que estaban, las 10 principales ciudades que estaban alrededor del lago, ¿verdad? Entonces esta barca la estuvo usando, la tenían preparada siempre, y dice que él les encargó a sus discípulos que la tuvieran siempre lista a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Es decir, en muchas ocasiones el Señor Jesús tuvo que salir o tenía que salir pues prácticamente huyendo, ¿verdad? De la gran multitud, de las grandes masas de gente que llegaban a él, primero porque
porque la gente se amotinaba de tal forma que, como vemos aquí, dice, cuantos tenían plaga caían sobre él. Fíjense cómo era la desesperación de la gente al querer llegar hasta él, ¿verdad? Al querer, quizás pensaban que era la única oportunidad que tendrían de poder ser sanados, de poder ser liberados, de poder recibir el milagro que estaban esperando. Entonces, era tanta la presión de la gente que buscaban solamente una oportunidad de acercarse a él, ¿verdad? Como vemos allá en la mujer que tenía flujo de sangre, ¿verdad? Dice que se abría paso entre las grandes multitudes para poder siquiera tocarle. Esto era una mujer que estaba, que se sentía inmunda, que buscó la forma de llegar a él, pero imagínense gente, a lo mejor endemoniados, cómo llegaban hasta él, gente oprimida, gente con, aquí dice que gente que con plagas, ¿verdad?, caían sobre él. Entonces, podemos nosotros aquí entender que era una gran opresión de gente, ¿verdad?, que llegaba y se le amontonaba. Entonces, pues tenía que salir, en muchas ocasiones tenía que salir huyendo, no porque no quisiera atender a a estas multitudes que se le acercaban, sino porque, pues, primero, lo oprimían bastante, ¿verdad? Segundo, pues él en muchas ocasiones tenía que, pues, buscar tiempos de descanso, tiempos para pues tener su comunión, ¿verdad? Su búsqueda de Dios. Entonces, por eso es que el Señor pedía, ¿verdad?, que estuviera siempre preparada la barca. Hay en algunas traducciones que dice que era una barca pequeña, ¿verdad? Era una barca no grande. Fíjense que Jesús, el Señor, nos muestra siempre, nos mostró desde su llegada, desde su nacimiento, nos mostró la humildad que venía a enseñarnos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, pudiendo haber nacido con comodidad, con riquezas, con todo, pues con todas las comodidades que un hombre sueña, ¿verdad? Y nos muestra desde su nacimiento una vida de humildad, una vida pues en la que él mismo luchaba, se esforzaba. Entonces nos enseña que en esta barca pequeña, como les decían en algunas versiones, dice que era una barca pequeña, nos enseña que Jesús, el Señor, no quería pues mostrar pues vanagloria, ni lujo, ni riqueza, sino sencillamente pues poder compartir el reino de Dios, ¿verdad? Poder predicar el reino de Dios. Entonces, es por eso que tenía esta barca pequeña, ¿verdad? Esta barca que él usaba para andar predicando de un lado a otro y también para salir. Y también una barca pequeña porque, pues igual, cuando él quería separarse o salir huyendo de estas grandes multitudes, pues obviamente que quería estar en un lugar en donde no hubiera, ¿verdad?, estas multitudes. Entonces, si él andaba en una barca pequeña, pues andaba solamente con sus discípulos, ¿verdad?, con poca gente. Entonces, como les decía, ellos, bueno, si aquí nos dice que él pidió que se le preparara una barca, esto quiere decir que él iba a andar predicando en mucho tiempo en yendo de una ciudad a otra a través de este lago, ¿verdad? Este lago es el mar de Galilea que todos conocemos, que también lo conocemos como el lago, pues era un medio muy importante para que Jesús, el Señor, anduviese de un lado a otro predicando la palabra de Dios, ¿verdad?, compartiendo el evangelio del Señor. Entonces, dice que, versículo 11 dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios.
tú eres el Hijo de Dios. Fíjense, a Jesús lo conocían, lo empezaron a conocer, de tal forma que nosotros vemos aquí cómo los mismos espíritus sabían quién era Jesús, ¿verdad? Esto nos enseña cómo Jesús tenía poder tanto sobre lo visible, ¿verdad? Como en lo invisible también, en las cosas físicas como en las cosas espirituales, ¿verdad? Cómo tenía poder el Señor Jesús, o tiene, ¿verdad? Tiene poder aún nuestro Dios, porque dice su palabra que Él es el mismo a hoy y siempre, ¿verdad? Entonces Jesús sigue teniendo poder y tenía poder sobre los espíritus. Entonces dice que le conocían y le gritaban, ¿verdad? Desde entonces le gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Todos los que han tenido una experiencia personal con Dios, con el Señor Jesús, saben del poder de Dios y no podemos callar de Dios. Yo deseo, hermanos, amigos, que ustedes tengan un encuentro con Jesús, ¿verdad? Cuando conocemos a Jesús, lo único que podemos hacer es hablar de Él, dar testimonio de Jesús. No nos queda otra que caer a sus pies, postrarnos a sus pies, reconocer quién es Él, reconocer y dar testimonio de Jesús. Los que hemos recibido el poder de Dios, los que hemos recibido el poder transformador de Dios sobre nuestra vida, los que hemos conocido cómo Jesús verdaderamente ha cambiado nuestro corazón, no podemos callar lo que Jesús ha hecho sobre nuestra vida, ¿verdad? Entonces, dice que al verle se postraban delante de Él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, nosotros sabemos tanto los espíritus inmundos, pero también la gente que le conoce sabe quién es Jesús, sabe del poder de Dios. Necesitamos de verdad venir a Jesús, acudir a Él, así como estas grandes multitudes que sabían del poder de Dios, que escuchaban del poder de Dios. Hoy nosotros también testificamos que Jesús anda por aquí, que Jesús anda en nuestra ciudad, que Jesús está pasando por nuestra ciudad, que trae sanidad, que trae libertad, pero sobre todo que trae perdón, porque el perdón es la carga más pesada o la enfermedad más grave que nosotros podemos llevar. Entonces, escucha que Jesús anda por aquí, por tu ciudad, y que va a pasar aquí, y que trae sanidad, que trae respuesta. Acudamos a Jesús, vengamos a Jesús, solamente Él trae solución. En estos días en que la gente se encuentra con temor, con incertidumbre, con miedo, ¿verdad? Y busca respuesta en muchas cosas, yo quiero decirles una cosa. Para aquellos que quizás incluso han perdido un ser querido, o que se encuentran hoy enfermos, o que se encuentran con una situación difícil, que no encuentran salida, quiero decirles que Jesús está por tu ciudad, que está pasando, y que Jesús es la única respuesta. Que nosotros nos hemos dado cuenta hoy en día que todo lo que el mundo nos puede dar es incompetente, no tiene poder para solucionar muchas cosas. ¿Cuánta gente hoy en día, verdad, escuchamos que ni el poder, ni la riqueza, ni el conocimiento, ni nada puede darle solución a los problemas, ni librarlos de las situaciones difíciles? Yo quiero decirles que Jesucristo sí tiene poder, que Jesucristo sí tiene respuesta, y que la única esperanza verdaderamente que nos va a dar una paz va a ser a través de Jesucristo, solamente a través de Él, porque Él es Dios. Él es Dios y vino, y así como Él se preocupó por andar predicando por todas estas ciudades, hoy Jesús, a través
de su espíritu, a través de sus siervos, Él sigue predicando la palabra y sigue también haciendo los milagros que el Señor Jesús hacía. ¿Verdad? Quiero decirles que sus proezas, sus milagros, su poder no han terminado, ¿verdad? Hay por ahí sectas, hay por ahí gente que dice que estas cosas han terminado. Yo quiero decirles que damos testimonio de que Jesús vive y que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que vengan a Jesús. El Señor está pasando por tu ciudad. El Señor quiere darte esperanza, quiere darte sanidad, pero sobre todo quiere darte vida eterna. Amén. Entonces, el Señor Jesús hoy nos dice que aquí a ellos les decía, fíjense, aquí a ellos les decía, les reprendía mucho para que no le descubriesen, porque tenía que seguir cumpliendo su ministerio, ¿verdad? Aquí estaba iniciando. La diferencia entre este momento en el que Jesús está iniciando el ministerio, predicando el reino de Dios, y diciéndoles aquí tanto a la gente como a los espíritus, que les está diciendo que se callaran, que no hablaran de esto, hoy a nosotros nos está diciendo que hablemos. Y la diferencia entre esto y hoy es porque en aquellos tiempos Jesús tenía que seguir cumpliendo su ministerio, y porque no quería que lo siguieran solamente por estos milagros, por estas señales poderosas que estaba haciendo, sino que le siguieran porque Él era Dios, porque Él era el Salvador, sino que le siguieran porque estaban convirtiendo su corazón, que le siguieran porque estaban conociendo a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, hoy a nosotros no nos dice que nos callemos, hoy a nosotros nos dice que vayamos, que prediquemos la palabra a toda criatura y que testifiquemos de lo que Él hace en nuestra vida. ¿Quiere conocer el poder de Dios? Hoy quiere conocer las proezas que Jesús está haciendo. Jesús está pasando por su ciudad. Yo le invito a usted, amigo, hermano, que quizás está viviendo hoy, ¿verdad? Como muchos de los que estaban aquí, dice que eran gente que estaba enferma, dice que gente que tenía plagas, que estaban endemoniados. Es su situación. Venga Jesús. El Señor tiene respuesta para usted hoy. Vamos a orar y vamos a pedirle a Jesús, el Señor, que pase por su ciudad. Está pasando por su ciudad. Tóquele, llegue a Él. Dice su palabra: vengan a mí todos los que estén cargados, cansados, yo los haré descansar. También dice su palabra: todo el que viene a mí yo no le echo fuera. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Jesús que llene nuestra vida, nuestro corazón, que nos dé esperanza, que nos dé sanidad, pero sobre todo que nos dé perdón. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, bendito sea tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, porque desde que viniste, Señor, tú trajiste, Señor, la palabra de sanidad, trajiste la palabra de amor, de esperanza, de libertad. Dios, nosotros queremos esa esperanza, queremos esa libertad, pero sobre todo ese perdón. Amado Dios, te pido por todos aquellos que están, Señor, viendo esta transmisión. Señor, tú los conoces, quizás están pasando alguna necesidad, quizás están pasando enfermedad o cualquier otro tipo de problema. Señor, te pido en el nombre de Jesús, ayúdale a ser sanado, a ser libertado, a que le supla sus necesidades, Señor. Tú sigues haciendo milagros hoy, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, amado Dios, que sigas haciendo esas obras poderosas, Señor Dios, porque tú eres el mismo. Nosotros lo creemos y lo declaramos, amado Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Querido amigo, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, y Él te dará esperanza, te dará libertad, pero sobre todo te dará perdón y vida eterna. Amado Dios, gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, pues le agradecemos a Dios por su palabra, le agradecemos a Dios también por la vida de usted que nos está mirando a través de estas redes sociales.
Gracias a Dios, les esperamos el próximo domingo y el próximo domingo en esta serie de estudios de San Marcos, ¿verdad? Pero también durante la semana, recuerde que tenemos nuestras transmisiones durante la semana, así que les invitamos que esté atento. Gracias, Dios les bendiga. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.